En este módulo vamos a ocuparnos de analizar el tercer factor que decíamos que tenía que ser analizado cuando se intentaba establecer una estrategia de fijación de precio, que es la demanda. Si recordamos lo que decíamos en el módulo dedicado a precios, teníamos que tener en cuenta los objetivos de la empresa y los objetivos de marketing, y los datos que teníamos que analizar eran los provenientes del entorno, los de la estructura de costes y de la demanda de nuestro producto en el mercado. Y con todos esos factores analizados, elegíamos un método de fijación de precios y de ahí salía como resultado el precio de nuestro producto en el mercado. Pues bien, en este módulo vamos a dedicarnos a analizar más en detalle cómo es la demanda de un producto y cómo varía esta demanda cuando hay variaciones en el precio. Esta variación de los factores precio y cantidad demandada se representa gráficamente mediante lo que se denomina curva de la demanda. En una curva de la demanda representaremos diferentes pares entre precio y demanda. En este caso, suponemos que cuando tenemos un producto en el mercado que tiene un precio P sub 1, se vende una cantidad Q sub 1 de producto. Cuando esta cantidad, cuando este precio P sub 1 se reduce hasta P sub 2, se vende más cantidad de producto porque hemos reducido el precio. Se vende una cantidad Q sub 2 del mismo producto. Si unimos esos dos puntos, nos saldrá una recta. Esto en realidad sería una curva. Si lo prolongáramos con diferentes rangos de precios, le corresponderían diferentes cantidades y esto haría normalmente una curva. En este caso, como hemos cogido una foto que solo tiene dos puntos, nos sale una recta. Y nos sirve porque para analizar los datos que queremos con una recta no es suficiente. Esta representación gráfica de la variación de la cantidad demandada con respecto a los movimientos de precio se llama curva de la demanda. La magnitud que relaciona estos dos conceptos, la demanda y el precio, se llama elasticidad. En realidad no es un concepto que sirva exclusivamente para relacionar demanda y precio. Es un concepto matemático que sirve para ver cómo varía una magnitud con respecto a otra. En este caso lo aplicamos entre cómo varía la demanda con respecto al precio y se le llama elasticidad-precio. Se le representa como epsilon sub p. ¿Y cómo se calcula? Pues el porcentaje de cómo varía la demanda dividido el porcentaje de cómo varía el precio. Como siempre es magnitud final menos magnitud inicial dividido entre la magnitud inicial, tanto para la demanda como para el precio. De esta elasticidad nos interesan varias cosas. En primer lugar, nos interesa la pendiente. En este caso que vemos aquí, la pendiente es muy suave. ¿Qué significa esto? Que a variaciones muy pequeñas de precio, el cambio en la demanda es muy grande. Esto es muy interesante. Eso sería una elasticidad mayor que 1. Significa que he variado muy poquito el precio, entre P sub 1 y P sub 2 están muy juntos y sin embargo Q sub 1 y Q sub 2 están muy separados. Es decir, he reducido el precio, digamos, un 10% y sin embargo he obtenido como beneficio un 40% de aumento en la demanda. Esto sería muy interesante. Sin embargo, una elasticidad con una pendiente muy pronunciada significa que cambios muy bruscos en el precio tienen muy poca repercusión en la demanda. Es decir, he rebajado mi producto un 90% y solo he obtenido un 10% más de demanda, con lo cual no me interesaría. Eso sería la pendiente de la recta o de la curva. Y además me interesa saber el signo. El signo de esta curva me dice cómo varían si es inversa o directamente proporcional ambas magnitudes. Como vemos, esta curva es descendente. Cuando la curva es descendente, significa que el precio y la demanda varían con sentido contrario, que es lo lógico. Es decir, si yo reduzco el precio, aumenta la demanda y si yo aumento mi precio, venderé menos, con lo cual reduciré la demanda. No todos los productos se comportan con una elasticidad con signo negativo, aunque es lo habitual porque siempre, si yo reduzco el precio, es normal que venda más. Hay casos en los que hay curvas de demanda con otras formas, que vamos a ver a continuación. En este caso, tenemos un precio sub 1 al cual vendemos una cantidad determinada sub 1 y sin embargo, cuando elevo el precio, también vendo más. Esto sería un tipo de demanda que tiene una elasticidad con signo positivo. La elasticidad precio es positiva. ¿Qué tipos de productos puede ser esto? Pues esta recta concretamente se explican con los modelos de Veblen o de Giffen. Los bienes de Veblen explican un comportamiento de este estilo porque son productos de prestigio o de lujo.
con lo cual se relacionan con el consumo conspicuo, es decir, son bienes que si los vendo baratos los vendo muy poco porque se supone que son de lujo y cuanto más los suba de precio, más venderé. Ese es el modelo de Veblen. Y los de Giffen es un modelo extraño que explica más o menos la reacción de aumento en la demanda en el siglo XIX cuando subió el precio de las patatas. Lo que decía Giffen es que para bienes de primera necesidad, cuando se eleva el precio, los consumidores lo que hacen es, imaginemos eso, el pan, por ejemplo, o las patatas. Cuando se eleva el precio de las patatas, lo que hacen los consumidores es, dado que es un producto de primera necesidad y muy básico para ellos, lo que hacen es empezar a dejar de consumir otros productos que son más caros, por ejemplo, verduras, y dedican ese presupuesto a comprar más patatas. Cuando se suben otra vez las patatas, lo que harían sería dejar de comprar fruta o dejar de comprar fiambre o dejar de comprar carne y cada vez irían abandonando el consumo de otros productos y los irían incorporando al consumo de patatas. Y de esa manera aumentaría la demanda conforme aumentara el precio. Esta es una explicación de los bienes de Giffen que en realidad no se ha materializado nunca en un modelo real. No existe un modelo real que lo explique, pero existe un modelo que podría explicar un comportamiento de demanda con un signo positivo en la elasticidad. Ambos modelos son irreales. Esto significaría que si cada vez vendo más, cuando yo ponga un producto a un precio infinito, venderé infinita cantidad de ellos, lo cual sabemos no es cierto ni es viable en un modelo real. Un modelo que sí tiene algo de sentido, que sí tiene mucho sentido de hecho, y no es elasticidad negativa siempre, es el de Solomon Stuart que vamos a ver a continuación. Según el modelo de Solomon Stuart, un producto que tiene un precio y se vende una cierta cantidad, se comportará de un modo normal hasta que alcance un cierto umbral. Y a partir de ahí se comportará como un bien de lujo estilo Veblen. Algo así. Es decir, tenemos un producto que estamos vendiendo, imaginemos que es para un producto de lujo o de prestigio, imaginemos un reloj Rolex. Imaginemos que su precio adecuado en el mercado, el precio de la demanda, es 1.000 euros. Todo lo que suba de ese precio, todo lo que se aleje, imaginemos que P sub 2 son 1.000 euros. Todo lo que se aleje de ese precio, imaginemos que P sub 1 son 2.000 euros, todo lo que está alejándose de ese precio ideal hace que venda menos, porque eso tiene un precio en el mercado. Pero por la otra parte, imaginemos P sub 3, que son 500 euros, todo lo que se vaya alejando de ese precio ideal, de ese producto, hace que se desconfíe de su idoneidad o de su autenticidad o lo que sea. Y de esa manera también desciende la demanda conforme desciende el precio. Es decir, desde el tramo superior hasta el punto de precio real se comporta como un bien habitual. Cuanto más bajas el precio, más vendes, hasta que llegas al punto que alcanzas su precio en el mercado y a partir de ahí se comporta como un bien de Veblen. Es decir, un producto de prestigio que si lo pones muy, muy, muy barato no vas a vender nada porque todo el mundo va a desconfiar de él. Y ese es el modelo de los bienes de prestigio de Solomon Stuart. No todos los productos son igual de sensibles a precio. Es decir, la sensibilidad a precio variará según el tipo de producto. ¿Cuáles son productos muy sensibles a precio? Los productos que son muy comunes, los productos que el pan, la leche, pues son productos que son comunes. Entonces, son más sensibles a precio que cuando es un producto de especialidad. Cuando hay muchos productos sustitutivos, encontraré otras opciones que son muy parecidas y de esa manera me decantaré por la que tenga mejor precio. Cuando sean almacenables los productos, lo que ocurrirá será que yo los compraré en el momento y en el lugar que sean más baratos, ya que los puedo almacenar. Si los productos son perecederos, no tengo que comprarlos en el momento que los necesite, con lo cual tendré que sacrificar el sobreprecio. Y por último, cuando suponen una relación entre el gasto y la renta es muy alto, por ejemplo, si yo gano 1.000 euros al mes y el consumo de un producto supone el 50% de mi renta, seré muy sensible a precio. Imaginemos que el pan cuesta 1 euro. Si yo gano 1.000 euros es un porcentaje importante, pero si yo gano 1.000.000 de euros es un porcentaje despreciable, con lo cual para una persona que gana 1.000.000 de euros el precio del pan no supone un desequilibrio en su renta, con lo cual seré muy poco sensible. Por otra parte,
Los que son poco sensibles son justo lo contrario. En lugar de productos sustitutivos, productos que no son sustitutivos. En vez de productos almacenables, productos no almacenables. Y una relación gasto-renta alta, una relación gasto-renta baja. A continuación vamos a analizar otras posibles sensibilidades que tiene sentido evaluar cuando se hace un análisis de la demanda. La primera es la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada tiene lugar cuando la demanda de un producto depende de los movimientos en el precio de otro producto diferente. Lo vemos en la gráfica. Si tenemos un producto X que vendemos a un precio P sub 1, eso provoca que se venda una cantidad Q sub 1 del producto Y. Es otro producto diferente. Es decir, tenemos un precio 1 de X y eso provoca una venta Q sub 1 de otro producto que es el Y. Cuando elevamos el precio del producto X, también hay movimientos en la demanda del producto Y. Algo así. En este caso vemos que es una elasticidad positiva. Es la magnitud que relaciona la demanda de un bien con el precio de otro, se llama elasticidad cruzada XY o epsilon sub XY. ¿Y cómo se calcula? Pues como siempre, una elasticidad se calcula la variación de la primera magnitud dividido entre la variación de la otra. El porcentaje en el cual varía la demanda del producto B dividido entre cómo varía el precio del producto A. Y eso puede dar lugar a tres posibles resultados. Cuando es menor que cero, diremos que son productos complementarios. Es decir, si fuera menor que cero, sería al revés de esta recta que estamos viendo ahora. Sería descendente. Recordamos que una recta descendente es el comportamiento normal. Es decir, si yo bajo el precio, vendo más. Cuando son productos complementarios ocurre esto. Por ejemplo, imaginemos el café y el azúcar. El azúcar es un producto complementario del café, porque normalmente la gente cuando se toma un café le echa azúcar. ¿Qué ocurre cuando bajo el precio del café? Que venderé más café y como el azúcar es complementario, también esto conllevará que venda más azúcar. Esto se ocurre porque son productos complementarios. ¿Qué ocurre si eso da cero? Es decir, como varíe el precio del café, no varía en absoluto la demanda de automóviles. Eso sería porque son productos independientes. Ese epsilon sub xy daría cero. ¿Y qué ocurre cuando, como en el caso de la recta que tenemos aquí pintada, es mayor que cero? Es una pendiente creciente. Eso significa que si yo aumento el precio de un producto, me aumenta la demanda de otro. ¿Por qué? Porque son productos sustitutivos. Imaginemos el caso del café otra vez, pero en lugar de azúcar, lo comparamos con el té. Como son productos sustitutivos, cuando yo elevo el precio del café, venderé menos café. ¿Qué ocurrirá cuando vendo menos café? Que vendo más té. En ese caso, como son productos sustitutivos, la recta de la elasticidad cruzada entre el café y el té tiene signo positivo. Otra elasticidad, que es la última que vamos a analizar, es la elasticidad renta. La elasticidad renta relaciona la magnitud demanda con la renta del consumidor. Es decir, cómo varía cuánta cantidad de producto compro cuando voy ganando más o menos dinero. Imaginemos que una persona tiene una renta M sub 1, imaginemos que gane 1.000 euros. Comprará una cantidad Q sub 1 de producto, imaginemos de café. Cuando gane más dinero, M sub 2, comprará más café porque tiene una renta superior. Ese concepto es la elasticidad renta. Se calculará, como siempre, relacionando las dos magnitudes. En el numerador, la demanda, la variación de demanda, y en el denominador, la variación de renta. Y se denomina como epsilon sub m. Como resultado de esta elasticidad, pueden ocurrir dos cosas, que salga una elasticidad con signo positivo o con signo negativo. Una elasticidad con signo negativo es, como hemos visto en otras ocasiones, es cuando ambas magnitudes, la demanda de un producto y la renta del consumidor, no crecen en la misma dirección. Es decir, cuanto más gano, menos consumo ese producto.
Y un signo positivo significa que ambas magnitudes, como la que está pintada en esta recta, ambas magnitudes crecen en la misma dirección. Es decir, consumo más cuanto más gano. En el primer caso hablamos de bienes inferiores. ¿Qué son bienes inferiores? Son aquellos que, imaginamos otra vez en el caso de la alimentación. Si yo gano muy poco dinero, mi dieta estará basada fundamentalmente en, digamos, pues pan y huevos. Pan y huevos serían bienes inferiores. ¿Por qué? Porque conforme aumenta mi renta, conforme voy ganando más dinero, más y más dinero, puedo empezar a permitirme el lujo de comprar otras cosas para comer e incorporarlas a mi dieta. Empiezo a comprar fruta, verdura, carne y de esa manera voy abandonando lo que era mi base cuando era mucho más pobre que ahora. Entonces yo consumiré menos huevos y menos pan conforme avance mi renta. Eso será un bien inferior, porque la pendiente de esta recta será negativa. Y por otra parte, cuando hablamos de bienes normales, aquellos que se consumen más cuanto más se gana, hay dos tipos. Cuando la pendiente de esta recta es mayor que la diagonal, es abrupta, hablamos de bienes de lujo. Y cuando crece suavemente, por debajo de la diagonal, hablamos de productos de primera necesidad. Los productos de primera necesidad yo los consumo más según voy ganando más dinero, pero no avanzan en la misma proporción que la renta. Es decir, yo cuando gano el doble, consumiré más aceite de oliva, por ejemplo, pero no el doble de aceite de oliva que ahora. Es decir, consumo más de lo que consumo ahora, pero no avanza en la misma proporción. Y sin embargo, los bienes de lujo avanzan en una proporción mucho más grande. Pues por ejemplo, el caviar. Yo ahora consumo muy poco caviar. Si gano el doble, probablemente consuma 4 veces más caviar que ahora. Con lo cual, la pendiente de la recta es abrupta, crece más que mi renta. Entonces hablaríamos de bienes de lujo. Y de esta manera habríamos llegado al fin del módulo del análisis de demanda, en el que hemos visto diferentes tipos de elasticidades, elasticidad renta, elasticidad cruzada y elasticidad precio, que nos sirven para analizar ese factor de la demanda que nos influye en las estrategias de fijación de precios.